Es como una reflexión. Me ha llamado la atención esta reflexión que encontré en Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas capítulo 2. Búsquelo, por favor. Yo quiero que usted sepa que cuando uno busca una palabra, uno se confía que Dios lo guía a buscarla. Fíjese que ya llevo varios días y golpeé varios temas que puedo tener y los tuve que dejar en casa. Pero nada. Dios me daba testimonio de que no quería que hablara eso, y esto tampoco. Así que yo sé que es Dios quien usa mis labios para bendecir su vida, porque esto es lo que Él escogió para hoy. Amén. Él sabe mejor que nadie lo que escoge. Entonces yo siempre me confío de la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Yo pudiera estar a mi biblioteca que tengo en casa y meterme ahí y echar mano de 1000 mensajes que tengo ahí, quizás más todavía, sinceramente hablando. Nunca hablo de estas cosas, pero tengo suficiente material acumulado por 20, 30 años y más como para sacar muchas cosas positivas para la iglesia. Y puedo leerlo, pero si el Espíritu de Dios no me da testimonio que eso es lo que quiere, no lo tomo. Porque hay que andar conforme a lo que agrada a Dios. Ok, entonces mis ojos se fijaron aquí en Lucas 2. Y en Lucas 2, en el verso 52, por favor. Estamos en tiempo de que le hemos dominado este año llenando mi copa con aceite. Amén. Entonces todo esto va relacionado con un nivel superior de llenar la copa con aceite. Y fíjese, y dice allí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Dice así tu Biblia? Ok. Noten bien claramente como allí dice que Jesús crecía. Había crecimiento en la vida de Jesús. Y Jesús crecía en distintas formas y dimensiones. Crecía en estatura, es decir, creció físicamente, creció en sabiduría para con Dios y creció en gracia para con Dios y los hombres. Por favor, subraya esa palabra, creció en gracia para con Dios. Ahí está el mensaje, de ahí va a arrancar el mensaje de hoy. Él creció en gracia para con Dios. Vamos a mirar eso. Ahora compare con el versículo 40 del mismo capítulo. Versículo 40 del mismo capítulo. Capítulo 2 de Lucas. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios era sobre él. Fíjese, dos situaciones distintas. Una es la gracia de Dios que nos bendice, un regalo de Dios que viene para que venga, y otro es la respuesta mía para yo crecer en gracia para con Dios. Son dos cosas diferentes. No sé si puede captarlo. Amén. Es importante. Pídale a Dios que le abra el entendimiento. Es muy importante lo que estoy diciendo. Nosotros por lo general decimos todo lo hacemos por gracia. Amén. Pero Dios da regalos. La gracia es un regalo de Dios. Algo que no merecemos. Nos los entrega Dios. Pero otra cosa diferente es que yo, como persona, crezca en gracia para con Dios. Que yo también dé algo para Dios. Aquí es donde falla la iglesia. Aquí tiene el problema la iglesia, por eso no crece, por eso que el Espíritu de Dios no llena vida, por eso que la copa a veces no está rebosando, por eso que aquí en estas cosas encontramos respuesta, por qué unos se sanan, por qué otros no, por qué unos son prosperados, otros no son prosperados, ¿por qué? Porque otros crecen para con Dios, en gracia, en sabiduría, y otros todo el tiempo de brazos cruzados, sin hacer nada. No entregan nada, creen que Dios se los haga todo, y ahí hay un gran error. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿puede comprender la diferencia
entre cuando él era niño, diga, cuando yo era niño, todo me lo daban. Pero cuando crecí y dejé de ser niño, tuve que trabajar para obtener. Amén, ¿me está entendiendo? Entonces aquí estamos viendo una diferencia muy, muy importante. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, si usted mira la vida común y corriente, en la iglesia, la gente creció, los conocimos algunos desde niños, crecieron físicamente, pero muy pocos a veces han crecido en sabiduría y han crecido en la gracia de Dios. ¿Usted ha escuchado ese dicho que se suele decir cuando a alguien le llama la atención, tiene 21 años de edad, quizás mayor todavía, y le dicen, te estás portando peor que los niños? ¿Se lo han dicho alguna vez? A mí me lo han dicho, no sé si a usted se lo han dicho. ¿Ah? Ok. Es decir, se crece en cuerpo, en estatura, pero no se crece en sabiduría. Entonces el mensaje que hoy día el Espíritu de Dios puso para mí compartirlo en este día es creciendo en la gracia para con Dios. Gloria a su nombre. La salvación es la gracia de Dios para conmigo. No es mi gracia para con Dios. Son dos cosas diferentes. La gracia de la salvación es un regalo de Dios, algo que usted y yo sabemos, no merecemos. Lo entendemos muy bien, ¿cierto? Usted y yo no hicimos nada para merecer salvación. Usted sabe muy bien que Dios nos envió en esa condición perdida y Él hizo un plan con su Hijo antes de la eternidad y comenzó en la eternidad pasada, mejor, antes que el mundo fuese, el universo fuese. Él hizo un plan con su Hijo y vio que el mundo, la gente, se iba a perder en el infierno y para siempre. Entonces Él hizo un plan y Dios envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha regalado, diga, regalo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos agradecen la gracia del Señor? Yo creo que aquí hay grandes personas agradecidas de Dios. Bien, esta parte de la gracia a mí, hermanos queridos, me conviene porque siempre Dios me salva o le salva a usted gratuitamente. Pero no todas las cosas dependen de la gracia de Él de esa manera hablando. Dependen de cuánto yo crezco en gracia para con Él. Estoy trastornando la mente, ¿cierto? ¿No? Aquí está el porqué, le digo, de la gente que crece y otro que no crece. Porque uno le va bien y a otro le va mal. Porque unos llegan a obtener milagros y salvación y otros no. Diga conmigo, yo soy salvo por gracia, diga. Ahora diga, eso es un regalo de Dios. Ahora, usted tiene que crecer espiritualmente. Yo tengo que crecer espiritualmente. La palabra del Señor escribe una ley, por ejemplo. Una ley de la gracia. Porque cuando Cristo hablaba en el Nuevo Testamento, Él vino a dar gracia. Amén. La ley vino por Moisés, más la gracia vino por Jesucristo. O sea que cuando Cristo hablaba ¿qué cosa? Gracia. Pero hay una ley de gracia que usted lo ha leído muchas veces en Mateo, donde el Señor nos ordena, nos dice, entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. ¿Cómo? En público. Ok. La salvación es un regalo exclusivo, lo entendemos, de Dios. Pero no todas las cosas son exclusivas de Dios, porque si todas las cosas que Él me diera por su gracia, de esa manera, de esa forma, hermano, entonces, ¿para qué me pide que yo ore? ¿Para qué me pide que yo ayune? ¿Para qué me pide santidad? A ver si me está entendiendo. Puede entender, ¿no es cierto? Diga conmigo, Cristo creció en gracia para con Dios.
El problema muchas veces es que nosotros creemos que Dios tiene suficiente gracia para conmigo, para darme todo lo que yo quiero, sin hacer yo nada a cambio. No voy a orar. ¿Para qué voy a orar? No tengo necesidad, si todo es por gracia. Pero Él nos dice una y otra vez, y sabemos muy bien, yo lo he dicho muchas otras veces, que Él nos llamó a orar a esta iglesia, a orar en todo tiempo velando, ¿sí o no? Para ser tenidos por dignos de escapar. Entonces, aunque Dios me da la gracia, esa es una gracia que responde a la gracia mía para con Él también. Es decir, cuánto lo amo, cuánto le busco, cuánto le adoro, cuánto me entrego. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? Ok. Cristo se dio por mí, eso es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un regalo de Dios. Repito, ¿cuál es el regalo? Diga, Jesucristo. Jesucristo murió por mí y esa es la gracia de Dios. Ok, pero la Biblia también dice que yo tengo que crecer en gracia y sabiduría para con Dios. ¿Está entendiendo? Entonces la pregunta es, ¿cómo crezco yo en gracia para con Dios? ¿Cómo yo puedo llenar mi copa de aceite? Diga, dando algo. Dando de mi vida, dando de mis oraciones, dando de mi obediencia, dando lo que le corresponde a Dios. Todas aquellas cosas. Hay un capítulo en el libro de los Hechos que yo creo que resume un poco este pensamiento que le estoy dando, este sentir. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 22, por favor. Este es un texto que está todo lo que estoy enseñando. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Le estoy transmitiendo algo ya? Ok. Verso 22, Hechos capítulo 13. Quitado es decir, quitado el rey Saúl, ¿qué es lo que está diciendo allí? Quitado se le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y aquí está la cosa. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Creció en gracia. Si usted mira, los dos reyes pecaron tremendamente. A uno, el primero a Saúl que quitaron, le costó el reino. Sin embargo, a este no le costó el reino. ¿Por qué? Porque él había crecido para con gracia con Dios ya. Que hay una diferencia. La gente que crece para con gracia, para con Dios, Dios le abre puertas de los cielos, los bendice, hace maravilla a través de esa gente. Pero no todos crecen en gracia. Todos quieren la gracia, pero no dan gracia para vivir y agradar a Dios en todo, obedeciendo a Dios en todo lo que pide. Diga, ¿quién hará todo lo que yo quiero? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? O sea, no todo lo que usted quiere, lo que desea, Dios ha hecho más y de sobra para hacer todo lo que necesitamos. ¿Estamos o no estamos? Pero otra cosa es que Él reciba de mí ese gozo, esa complacencia, esa alegría de decir, ese hijo hace todo lo que yo quiero. Qué tremendo, ¿eh? Qué diferencia. Diga, llenando mi copa de aceite, diga. Vamos, dígalo, llenando mi copa de aceite. ¿Usted quiere que este año sea un año donde su copa esté rebosando de aceite? Levante su mano, por favor, no sea tan tímido. Crea la palabra. Ok, bien. Entonces, Dios a personas así les suelta, le entrega todos
te le entrega todo. ¿Por qué? Porque todos los días estas personas entregan su corazón, entregan su mente, entregan su pensamiento, entregan sus diezmos, entregan sus ofrendas. El cielo no detendrá las bendiciones a cristianos obedientes. Amén. Hay un amén que me gustó, porque lo pensó para decir amén esa persona. O que algunos repetimos como los loros, amén, amén, amén. No sabemos ni por qué decimos amén. Pero otra cosa diferente es cuando nos cae la chaucha, hermano. ¿Ah? Amén. Es decir, cuando entendemos. En arameo cae la chaucha. La pregunta que yo quiero hacer hoy no es si Dios ha tenido gracia con usted. La pregunta que yo quiero hacer a usted, ¿Dios ha hallado gracia en usted para con Él? ¿Me están comprendiendo por dónde voy? Interesante, oiga, qué linda esta palabra del Señor. El hermano me decía hace un rato, apenas llegué, este año va a ser difícil para mí, me decía. Y recién lo acaba de decir cuando estaba cantando. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, porque tiene que darle a Dios y crecer en gracia para con Él, obedeciéndolo en todo. ¿Me está entendiendo? ¿Puede comprender eso? Sí. Veamos una cosa interesante. Vaya a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. 3, perdón. Dije 13. 3. El bautismo de Jesús. Verso 13 hasta el 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y subió después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. ¿Cómo crezco en gracia delante de Dios, hermano amado? Diga conmigo, por favor, obedeciendo. Diga ahora, complaciendo a Dios constantemente. Dejándolo alegre, contento. A ver si me está entendiendo. Pregunto, ¿Cristo era pecador? No, para nada. ¿Pero por qué se bautizó? Y el bautismo de Juan, recuerde muy bien, era para arrepentimiento de pecados. ¿Por qué Cristo se bautizó? La palabra dice que Él crecía en gracia para con Dios. ¿Por qué Él se bautizó? Juan se lo dijo: yo no puedo bautizarte. En otro lugar le dice que ni siquiera era digno de hacerlo. ¿Por qué Cristo fue bautizado siendo Él perfecto? ¿Para agradar a quién? A la justicia con mayúscula. ¿Cuántos lo alaban a Él? Mire, si el bautismo de Juan era claramente de arrepentimiento de pecado, Cristo viene sin tener que arrepentirse y deja que lo bautice un hombre. Juan. Y después que sale de las aguas, fíjese, el Padre Celestial manda al Espíritu Santo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo placer, en quien tengo alegría, en quien tengo contentamiento. Impresionante, impresionante. ¿Por qué Cristo crecía en gracia? Porque era
obediente en todo. Diga, porque era obediente en todo. De la misma manera David tenía un corazón conforme a Dios porque Dios sabía que él haría todo lo que él quería. Pregunto, ¿puede decir eso Dios de nosotros? ¿Puede encontrar complacencia las 24 horas del día para con Él? ¿Lo amamos más que papá, mamá, el trabajo, el diario vivir? ¿Qué lugar tiene verdaderamente Cristo en nuestra vida? ¿Cómo crecer en gracia? Anótelo, por favor. Siendo obediente en todo. Póngalo en su libro de notas. Siendo obediente en todo. Un ejemplo sencillo como padre. Un hijo, por ejemplo, te obedece en todo. Un hijo común y corriente te obedece en todo. Cumple todos los mandatos que tú quieres. Pero un día él se equivoca, pero tú tienes gracia con él porque él creció en gracia para contigo. Tú sabes que tiene un corazón obediente. Tú consideras eso. ¿Me está entendiendo? Cristo sale del agua, viene del agua siendo obediente al Padre. El bautismo fue uno de los actos de obediencia más grande que hizo Cristo Jesús. Porque Él vino a ser bautizado por un hombre siendo Él el Creador. Él no tenía necesidad de bautizarse. Él no era pecador, ni fue pecador jamás. Entonces, Él se deja bautizar por el hombre Juan el Bautista, y Dios lo está viendo. Yo tengo gracia para con Cristo, pero en ese momento el Dios Padre ve a Cristo creciendo en gracia para con Él. Y dice, me está obedeciendo en todo. Es necesario que cumplamos toda justicia. Según la justicia de Dios, el que pecare, esa alma ¿qué? Morirá. Entonces sale de ahí, y cuando sale ahí, ¿viene quién? Cae el Espíritu Santo sobre él. Dice que al salir del agua descendió el Espíritu Santo, cae sobre él, y ¿sabe lo que hace? Lo agarra Jesús y se lo lleva al desierto, oiga. Si usted lee Mateo capítulo 4, verso 1, inmediatamente entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y se lo llevó para ser tentado por el diablo. ¡Qué obediencia, oiga, Dios mío! ¡Qué impresionante! Sale de su lugar y lo guían. Aquí no dice si él quería o no quería, simplemente le obedeció. Amén. Y lo llevaron al desierto. Hermanos amados, queridos, el desierto no los trajo aquí Satanás. El desierto lo llevó, el desierto lo levantó aquí el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quería prepararlo a él en obediencia, porque él era obediente en todas las cosas, porque estaba preparándolo, hermano, en un discipulado, porque él todavía no había recibido su ministerio. Lo estaba preparando para su ministerio. ¿Me está entendiendo? Dios no puede tentar a nadie, pero Él puede llevarlo a usted a algunos desiertos. Dile que está a tu lado, Dios te puede llevar a algún desierto. El problema es que cuando tú vas a un desierto por desobediencia es otra cosa diferente. Pero si tú vas al desierto porque el Espíritu Santo te lleva por obediente al desierto, Él te va a sacar del desierto y vas a salir más victorioso que antes. Yo no sé cuánta gente entra al desierto por desobediencia, no tengo idea cómo van a salir de allí. Pero si no has sido lleno del Espíritu de Dios, si tu copa no está rebosando, mira que no te metan en un desierto, por favor. ¿Me está comprendiendo? Diga, necesito que mi copa sea llena. Vamos, dígalo, por favor.
necesito mi copa rebosando de aceite. Bendito sea su nombre. Hay gente que dice, yo obedezco a Dios y paso por desierto. A lo mejor usted lo ha dicho, ¿no? No importa. Cristo obedeció, fue sin pecado y fue llevado al desierto. ¿Quién le dice a usted que si usted obedece le van a excluir del desierto? Nadie. ¿Sí? Ok. Al contrario, si usted obedece a Dios, diga, me van a llevar al desierto. ¿Por qué? Diga, en el desierto, diga conmigo, si el Espíritu Santo me lleva al desierto, es porque me van a enseñar a depender 100% de Dios. ¿Cuánto lo alaban a Él? Levante sus manos y diga, gloria a Dios. Si el desierto es tu voluntad para que yo aprenda, sea hecha tu voluntad, Señor. Sea hecha tu voluntad. Hay gente que pasa por lo cierto, no lo entiende y blasfeman el nombre de Cristo. Dicen cualquier cosa, pero el que sabe, alaba y glorifica a Dios, porque el que sabe que lo metió, le enseñará, lo perfeccionará, lo establecerá y lo sacará en victoria más grande de que como entró. Bendito sea su nombre, porque va a crecer en gracia para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga, creciendo en gracia para con Dios. Este nombre ha sido manchado por una persona que se creía Jesucristo, luego se creyó el anticristo, etcétera, y una serie de cosas. Ya lo saben de qué estoy hablando, de Jesús, Miranda, etcétera, etcétera. Y él le puso a su iglesia creciendo en gracia. Yo le diría creciendo en desgracia a esa iglesia. ¿Ah? Pero aquí estamos hablando de crecer en la gracia para con Dios. ¿Crecer en la gracia para quién? Para con Dios, diga. ¿A cuántos les gusta que los hijos, los que crían o los que están criando los hijos sean obedientes? ¿A cuántos les gusta eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios cuando tiene un hijo obediente? Lo honra, ¿cierto que di? Y un hijo desobediente y se deshonra al padre y hace pasar vergüenza a la madre. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, así también nosotros lo espiritual. El Señor anda buscando gente que crezca en gracia para con Dios, que lo agrade en todo, que Él se sienta orgulloso, contento, bendecido. Ahí tengo en la misión evangélica a un buen grupo de gente que vive y está creciendo para conmigo y me agradan en todo. ¿Cómo es posible? A veces me pregunto, ¿será posible que la iglesia pueda crecer en gracia incluso hasta la muerte? Claro, dicen ustedes. ¿Sí? Mira una cosa, el Espíritu Santo no solamente tomó a Cristo, el Espíritu de Dios lo llenó, lo agarró, lo tomó y lo dio y lo dirigió. ¿Ok? ¡Pum! Y lo llevó al desierto. Pero también lo llevó, sabiendo Cristo que lo que le costaba esa obediencia, lo llevaron hasta la muerte. Y Él obedeció hasta la muerte. Eso se lee en Filipenses capítulo 2. Leámoslo, por favor. Leámoslos. ¿Qué es lo que pasó con Cristo? Verso 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora lea el verso 5, por favor. Haya pues en vosotros ¿qué cosa? Este mismo sentir. Este mismo sentir que hubo ¿dónde? ¿O en quién? En Cristo Jesús. El cual siendo, etcétera, no se despojó de esa condición. No tomó en cuenta ser igual a Dios como cosa que agarrarse, a que tomarse. Y debe en nosotros de
el mismo sentir, agradar a Dios, crecer en gracia, crecer en sabiduría para con Dios, incluyendo ser obediente hasta la misma muerte. Sabiendo de que estamos pasando por un camino difícil y sabiendo lo que nos puede traer, pero nosotros siendo obedientes y llevándonos, dejándonos guiar por el Señor, agradando, creciendo en gracia para con Dios. Oiga, lo subrayo, creciendo en gracia para con Dios. El apóstol Pedro enseña que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Al final de la carta de segunda de Pedro, en el final del capítulo lo dice. Estamos llamados a crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo Cristo creció en gracia para con Dios? Es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos llamados a andar en las huellas que Cristo anduvo, en los pasos de Jesús, hasta la misma muerte, si nos cuesta obedecer a Dios para recibir solamente bendiciones y no las queremos, cosa que ni nos cuesta. Cristo creció en gracia para con Dios sin recibir nada a cambio. Nosotros sabemos, a diferencia de Él, que cuando buscamos al Señor recibimos la gracia del Señor, ¿sí o no? Y aún así no buscamos a Dios. Entonces la pregunta, ¿cómo vamos a obedecer hasta la misma muerte si no crecemos para con gracia con Dios? ¿Me está entendiendo? Yo me pregunto, ¿dónde está nuestra obediencia siendo que nos cuesta obedecer aún en cosas que por obedecer Dios nos bendice? Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Si Cristo obedeció hasta la muerte, no me explico cómo hay gente en la iglesia que no quiere obedecer siendo que no va a la muerte, sino que Dios lo está guiando a una bendición en algunos casos. Y aún así les cuesta, en lo más sencillo. Yo de esa gente, sinceramente, no me espero nada en la iglesia. Y es más, no puedo hacer nada más por ellos. Porque si desprecian la propia gracia, que lo mínimo busca a Dios mientras pueda ser hallado, alábalo, que Él te va a bendecir, ora para que seas librado de esto. Y no lo quieren hacer, oiga, ¿qué puede uno hacer? Por eso es importante entender quién tiene corazón de discípulo. Por eso que el tiempo Jesús se lo dedicó ¿a quiénes? A sus discípulos. Usted vio que a la multitud le predicaba, le enseñaba, le decía esto, pero a los que le enseñaban eran los que le seguían a eso. Ahí invertía tiempo. ¿Amén? ¿Puede entender eso? Hermano, no gaste su energía en gente. Por favor, en gente que lo único que le va a sacar la fuerza y la energía. Gástela en gente obediente, hermano querido. Inviértala en personas que van a meterse en la palabra de Dios y van a seguir a Cristo y lo van a obedecer hasta la misma muerte. Invierta tiempo porque esos son los que en verdad están dispuestos a agradar a Dios y a crecer en gracia para con Dios en todas las cosas, incluso para con los hombres. Porque esa gente usted no tiene que preguntarle, por favor, ¿tendría la amabilidad de hacer tal cosa? Yo reconozco, yo entiendo, yo lo digo aquí, cuando yo le doy las gracias a un hermano, gracias hermano por haberme ayudado. No se preocupe, está bien, pastor, me dicen algunos. Pero cuando otro me dijo, ¿por qué me da las gracias? Si esto es mi deber, estoy hablando con un discípulo. ¿Entiende lo que estoy hablando? Claro que yo le descubrí el secreto, ya van a saber. Me voy a quedar callado, a decir, cuando el pastor diga, muy amable, gracias hermano por venir y ayudar en esto.
Cuando ya sea como un monosílabo, no, es mi deber, no se preocupe. Entonces voy a tomar la otra, y esta no se la digo. Por sus frutos los conoceréis. ¡Aleluya! ¿Cuántos están gozosos en este día? ¿Cuántos han venido un día de oración? Un día a rendirse al Señor. Un día a meterse ahí en la cámara secreta para con Dios. Él lo dijo, búscame. ¿Por qué nos pide que le busquemos? Porque sabe Él que cuando nosotros oramos, el corazón nuestro se humilla delante de Él y nos ponemos más obedientes que antes. La oración nos transmite la vida de Dios. La oración nos permite a nosotros doblarnos, quebrarnos y hacer lo que Dios le agrada. Usted cuando puede estar hablando de alguien en un momento sin estar orando, usted puede decir 2, 3 cosas que a lo mejor no las diría cuando ora por esa persona. ¿Le ha pasado? No levante la mano, pero ¿le ha pasado? Porque uno dice, ese hermano, mira, levantó la mano. No. ¿Cierto que sí? Sí, porque usted puede estar diciendo, ¡uy! El Juan Tapia. Nah. El hermano qué sé yo. No me gustó. Oremos, hermano. Hermano, por favor, bendice al hermano Juan Tapia. Tú sabes que él te ama, Señor. ¿Y cómo cambia la oración, oiga? Porque no vamos a ser tan descarados de ir ahí a decirle al Señor cosas que no. Por eso que el sabio cuando calla pasa por necio. Gracias por corregirme. El necio cuando calla, ¿qué hace? Pasa por sabio. El lenguaje chileno, en boca cerrada no entran moscas. Aquí hay gente linda, hermano, por fuera. Porque Dios los conoce por dentro, yo no los conozco, pues. ¿Acaso ustedes me conocen a mí? Ustedes me conocen por mis frutos. Y yo conozco a mis ovejas por los frutos. Porque aquel que dice, amén, aquí hay un ejército. Usted los cuenta y ya le sobrandeo con las manos. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí están seguros que quieren crecer en gracia para con Dios? Bien alta su manito. Sabe que no la baje todavía. Sabe que, porque la puede bajar después que lo diga. Para crecer en gracia para con Dios tiene que aprender a morir. Todavía no la baje, porque si lo quiere morir, bájala. Para aprender a crecer en gracia hay que negarse a sí mismo. Para aprender a crecer en gracia hay que decir sí y amén. Para aprender a crecer en gracia, el sí tiene que decir sí y el no tiene que ser no. Amén. ¿La sigue en alto? Para crecer en gracia debo de menguar, debo de desaparecer para que Él crezca. ¿Está dispuesto a eso? Entonces levante sus 2 manitos ahora para que agarre bien la copita y diga, esta copita tiene que ser llena de ti, Señor. Dígale ahora, yo no puedo hacer todo esto que prometo porque sé que a la salida de la esquina voy a fallarte. Pero quiero confiar en Jesucristo, en el Señor del nuevo pacto. Y quiero tomar, Dios mío, de tu Espíritu Santo, porque sé que tú cumplirás todo lo que yo deseo hacer para mi Dios. Por favor, lléname, úsame, transfórmame, rompe los paradigmas, rompe aquellas estructuras de mi vida religiosa. Enséñame, Señor, a menguar.
Enséñame a obedecer, por favor. Enséñame a ayunar. Enséñame a ir a la presencia tuya, a ayunar, a romper todos los yugos, todas las cosas. Enséñame a ser una persona que haga las obras de fe. Santo Dios. Así que con su mano en alto todavía. ¿Le cansó? Que no le cansa, porque usted antes saltaba para un cantante y tenía las manos como 2 horas arriba. Aquí no es cuánto dura, sino qué actitud te tiene. Sus manos, póngase en pie, por favor.